Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con Juan Musi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Y Manuel Somoza, su servidor, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y hay mucho que platicar. Algunas noticias aisladas, buenas en México, por ejemplo, el dato de la inflación que salió el viernes fue una desinflación de menos 0.29, se esperaba menos 0.22, o sea, se desinfló, por decirlo de alguna manera, la inflación más de lo estimado, y esto hizo que la de los últimos 12 meses bajara de 4.41 a 4.24. Yo estimo que es un buen dato, ¿no? Así Y en Estados Unidos sale un dato raro, que fue la nómina no agrícola, donde nos dicen que en el mes de mayo se ocuparon 75,000 gentes o se crearon 75,000 nuevos empleos cuando se esperaban 175,000. El desempleo se mantiene en muy buena cifra, 3.6%, los salarios se incrementaron 3.1%, pero este dato hay que tomarlo con cuidado. El dato pasado, si no mal recuerdo, el crecimiento de los empleos en el mes de abril fue de 263, en marzo 213,000, en fin, los números han sido muy grandotes. Y de vez en vez, cada 4 o 5 meses, vemos un dato muy malo que no necesariamente marca tendencia. No sé tú qué opines. Yo veo que la economía norteamericana se está desacelerando un poco, pero nada que esté indicando ni una desaceleración muy importante y mucho menos una recesión. Pues sí, como bien dices, compensa. Los meses anteriores habíamos estado viendo datos que excedían la expectativa. Si se esperaban 180, salían en 213, si se esperaban 200, salían en 220. Digo, de vez en vez, como comentas, sale un mal dato. La tasa de desempleo continúa en 3.6, no se afecta, que eso es un indicador muy bueno, es un indicador prácticamente de pleno empleo. Y yo coincido contigo, cuando ves las cifras de consumo, la actividad manufacturera, servicios, cuando ves el comienzo de casas nuevas, que sí ha habido una desaceleración, pero todo indica que la economía sigue en expansión. Y lo más reciente que tuvimos también, que fueron los reportes de las empresas que cotizan en bolsa, pues también lo hicieron de buena forma, ¿no? Entonces, coincido contigo, está desacelerando, pero no necesariamente estamos viendo el principio de una recesión, ¿no? Lo que sí hay que comentar es que algo que le dio una inyección de optimismo a los mercados fueron los discursos de la Reserva Federal, de muchos de sus miembros, empezando por su presidente, diciendo que estaban preparados para hacer lo que tuvieran que hacer en caso de que la economía norteamericana se empezara a desacelerar más de lo que ellos estaban previendo. ¿Cómo lo leyó el mercado? Que van a bajar las tasas de interés y que pueden bajar en forma muy importante. Es más, las probabilidades subieron que para diciembre el 93% de la gente o de los analistas piensan que la tasa de interés va a bajar. Hay que recordar que esa tasa está en el 2.5%. Y bueno, pues por eso tuvimos bolsas muy positivas en Estados Unidos y en los países emergentes y aún en Europa, gracias a la noticia de la Reserva Federal. Fíjate que el viernes, aunado a esto que ya comentas, cuando sale el mal dato del empleo o el dato por debajo de lo esperado, pues prácticamente lo que le inyectó ánimo a las bolsas y le inyectó ánimo a las monedas para apreciarse contra el dólar es que ya están incorporando que la Fed va a bajar las tasas de interés. Claro. ¿No? Aquí es el mundo al revés, ¿no? Un mal dato, bueno, dar buenos resultados porque esperan que con ese mal dato la Reserva sí baje la tasa. Así es. Y de ahí que el peso se haya apreciado, pero se apreció en línea con todas las demás monedas. No fue por alguna buena noticia que ya comentaremos de México, ¿no? Ahora vamos a entrarle al tema de México, ¿no? La verdad que las cosas se pusieron de repente muy mal cuando veníamos de un momento de gran optimismo. Habíamos visto hace una semana, el jueves, que nos habían quitado los impuestos al acero, al aluminio, que se había preparado el camino para que México, Estados Unidos y Canadá presentaran ante sus distintos congresos las autorizaciones correspondientes o las ratificaciones para llevar a cabo el TMEC, ¿no? Que es muy importante para México y para los 3 países, y de repente sale el señor Trump con un mail o con un tuit que verdaderamente no nos esperábamos, donde mezcla las cosas, donde nos quiere imponer
un castigo verdaderamente importante vía aranceles a nuestras exportaciones a Estados Unidos, que puede ir del 5 al 25%, si no cumplimos con sus deseos en cuanto a lo que tenemos que hacer en la frontera sur. La verdad, nadie se lo esperaba. Evidentemente esto tuvo un impacto inmediato en el tipo de cambio, que se fue hasta niveles de 19.80, luego se moderó para cerrar sobre niveles de 19.65, 19.70, pero es inadmisible lo que está haciendo Trump. Desde un estricto punto de vista comercial, pues no se vale. Es violatorio del acuerdo de NAFTA que sigue en vigor al día de hoy, es violatorio de los convenios que tenemos firmados en la Organización Mundial de Comercio. Estoy seguro que si México demanda la reparación de los daños, los va a ganar. Lo que pasa es que esa resolución va a tomar más de un año, y en un año nosotros, pues ya el daño que nos va a haber hecho si nos pone este tipo de aranceles, pues va a ser enorme para la economía mexicana. Seguramente si llegamos al 25% de arancel, nos mande una recesión profunda, un par de años, porque no es un tema de corto plazo. Pero bueno, pues la verdad, Trump es verdaderamente arbitrario en esto. Mira, todo eso está mal, yo coincido contigo, mezclar las cosas, tomar esa postura, actuar solo. Me parece que su equipo económico y su equipo de comercio exterior tampoco estuvo de acuerdo con la medida. Evidentemente los demócratas no están de acuerdo con la medida. Todo eso está ahora mal. Hay muchos líderes que actúan solos. Sí, No, bueno. estoy de acuerdo. Pero aquí el punto es, qué desafortunado mezclar los asuntos, pero en el punto estricto de que tenemos que hacer algo para controlar el flujo de migrantes hacia México, creo que tiene razón. Bueno, ahí vamos a... ¿no? Era el siguiente punto que iba a tomar. En los años 50... Y nos lo advirtió, la verdad nos los estuvo diciendo, en los años 50 se firmaron acuerdos internacionales para proteger a los refugiados. Y dentro de estos acuerdos se estableció que los países deben de aceptar a los refugiados que crucen sus fronteras en forma legal o ilegal, no importa, pero si entran se deben de aceptar con objeto de preservar sus vidas. Hay que recordar que los 50 era despuesito de la Segunda Guerra Mundial y los movimientos de gente eran enormes, ¿no? Las cantidades de refugiados que andaban por Europa. Pero ¿cuál es la definición de refugiado? Son aquellas gentes que cruzan la frontera a un país distinto del de ellos porque son perseguidos políticos o porque su vida está en peligro por cualquier circunstancia, ¿no? Pero más que nada porque son perseguidos por alguien. Sin embargo, en México lo que ha pasado es que le hemos dado entrada indiscriminada a cualquier gente que cruza nuestra frontera. Y la mayor parte de los que han cruzado, creo que son 400,000, nada más de enero a mayo. Así es. Pues es gente que lo que viene a buscar mayoritariamente son gentes que vienen a buscar un mejor nivel de vida si llegan a Estados Unidos. Que no entran en la definición que tú diste de refugiado. No son ni perseguidos políticos, ni su vida está en riesgo. Ni la Mara Salvatrucha está persiguiendo a 400,000 gentes. Pero pues México flexibilizó su postura y dejó entrar a todo el mundo. Es más, hasta invitaciones se hicieron, llegaron africanos, cubanos, no solo centroamericanos. Y además creo que aquí no estamos en esa postura de recibir a tanta gente cuando hay tanta pobreza. Déjame terminar. Con esto lo que estamos creando, y ya lo reconoció el gobierno, es que tenemos un problema independientemente de lo que nos diga Donald Trump. Nosotros debemos resolver nuestro problema. Y yo creo que la caridad empieza en casa. Si en este país tenemos 60 millones de gentes que viven en algún grado de pobreza, pues nuestra obligación es procurarles educación, salud, vivienda, oportunidades. Tenemos una enorme simpatía por nuestros paisanos centroamericanos, pero la caridad empieza en casa. Tenemos primero que ayudar a los nuestros y luego ayudemos a los demás. Ahora sí, haz tu comentario. Yo creo que
en eso tenemos que actuar, independientemente de lo que diga Donald Trump. No, me parece... Debe ser una decisión nuestra. Y tan es así que vamos a hacer algo y van a mandar efectivos de la Guardia Nacional allá abajo para empezar a hacer algo al respecto. O sea, le vamos a terminar dando la razón. Me gustaría, porque ya nos queda muy poco tiempo, y creo que tu comentario en ese sentido fue muy completo. Fue una terrible semana en torno a los temas de las calificadoras y creo que lo tenemos que comentar. Fitch de nuevo baja la calificación, y digo de nuevo porque Fitch recién en enero había tomado fuertes acciones en contra de la calificación de Pemex, bajándole un par de escalones. Ahora Fitch degrada a bono chatarra, el bono de Pemex, la deuda de Pemex, degrada la deuda soberana, que estaba 3 niveles arriba de grado de inversión. La baja un nivel. La baja un nivel, mientras que Moody's pone perspectiva negativa, en ambos casos, Pemex y gobierno federal o deuda soberana. Me parece que fue muy pronto, me parece que el timing o el momento que escoge de nuevo Fitch cuando recién en enero acababa de hacer esto, me parece prematuro. Inoportuno. Me parece inoportuno porque estamos además justo a la mitad de esta negociación del 5% o 10 o 15 por el tema migratorio. Entonces, simplemente quería dejar este comentario de que independientemente de que esto también nos está haciendo ruido y también nos está haciendo daño, nadie cuestiona que es vulnerable la situación de las finanzas públicas, nadie cuestiona que es vulnerable y delicada la situación financiera de Pemex, pero me parece que fue muy pronto y muy inoportuno por el momento que estamos Totalmente pasando. de acuerdo. No tuvo efecto mayor en los mercados. ¿Por qué? Pues porque los mercados ya lo tenían descontado. Los mercados ya sabían que nos iban a degradar un escalón en la deuda soberana, y la deuda de Pemex ya cotiza a nivel de chatarra desde hace muchísimos meses. Entonces no nos hizo daño, pero coincido 100% contigo. La actitud, sobre todo de Fitch, me parece rara, porque deberían de haberse esperado a que saliéramos de este periodo, a ver finalmente en qué quedamos y entonces sí hacer sus juicios. Pero bueno, se nos fue el tiempo, Juan. Oye, nada más rápidamente, ¿no te gustaría oír pronto el hecho de que, por ejemplo, se pospusiera Dos Bocas o que se reabriera la reforma energética? Creo que esas medidas sí podrían ayudar y sí están a la mano de que el gobierno... Pero Santa Claus llega hasta diciembre, Juan. Bueno, pues sí. Pues sí. Entonces, tienes razón. Me encantaría hacer mi Pero carta muchas veces nos dicen, bueno, ¿y qué podemos hacer? Creo que esas dos acciones cambiarían completamente. Bueno, estoy absolutamente de acuerdo contigo. También contigo. Que reactiven el aeropuerto, pero tienes razón. Estoy de acuerdo contigo y vamos a tratar de ponerlo en nuestra lista de deseos para Navidad o para los Reyes Magos. Señores, muchísimas gracias. Gracias, Juan. Gracias. Pero gracias a ustedes por estar con nosotros en Milenio Mercados en Perspectiva, como todas las semanas. Nos veremos próximamente.